Vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Y en esta mañana vamos a meditar acerca de las actitudes y acciones correctas ante el nacimiento de Jesús. Las actitudes y acciones correctas ante el nacimiento de Jesús. Y queremos ver la primera actitud que la Biblia mismo nos enseña. Hay varios personajes que fueron confrontados con ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. Y por alguna razón el evangelista Lucas, que escribe este evangelio, menciona que la primera persona a quien se le anunció el nacimiento de Jesús fue la Virgen María. Entonces, en el capítulo 1 de Lucas, él relata este evento a partir del versículo 26 y luego termina en el versículo 56 mencionando todo este evento relacionado con la aparición del ángel y luego con la respuesta o la actitud de María frente al anunciamiento de Jesús. Dice el capítulo 1, versículo 26, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo a María: salve, muy favorecida, el Señor está, o sea, contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él, el Señor salva, significa Jesús. Luego verso 32, y hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaron estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen.
Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta porción de tu santa palabra que tú has dejado registrada para nosotros como revelación tuya, para que podamos entender y comprender, Señor, las verdaderas actitudes y acciones que los que te amaron y temieron y te buscaron, cómo reaccionaron frente al anunciamiento de nuestro Salvador. Ayúdanos en esta mañana a que, igual que a aquellos, nosotros también podamos, Señor, tener las mismas actitudes y acciones en nuestra vida y no dejarnos envolver por las cosas de este mundo, como nos enseña tu palabra. Porque tu palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero solo el que hace tu voluntad permanecerá para siempre. Y también porque el mundo sigue la corriente del príncipe de Satanás, el príncipe Satanás, el que está a cargo de todas las tinieblas, y tú eres, Señor, quien nos ha sacado de ese mundo de las tinieblas para venir a la luz, al reino de tu amado Hijo. Danos entendimiento y sabiduría espiritual. Disponemos nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra. Gracias te damos anticipadamente por todo lo que tú vas a hacer y revelar a nuestros corazones, en el nombre precioso, santo, bendito y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, decía la semana pasada que quería tratar el tema que, por supuesto, ya de alguna manera lo vemos dentro de todos los centros comerciales. Ya vemos anticipadamente una preparación hacia la fiesta que normalmente se conoce como la Navidad. Y decía que decidí compartir algunos temas en estas mañanas de las Escrituras porque fácilmente nos envolvemos en el espíritu navideño, ¿no? Así dice la gente, el espíritu navideño. Pero quiero que recuerden que lo único que guía a un cristiano, a un hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Otro espíritu no es de Dios. Así que el espíritu navideño no es de Dios, porque el espíritu que guía al creyente es el Espíritu Santo. No tiene otro nombre. Y si hay otro nombre, está relacionado con su ministerio, con lo que él hace, ¿no? Espíritu de consolación, de sabiduría, de revelación, etcétera, que tiene que ver con su ministerio, pero no tiene otro nombre. Él es el Espíritu Santo. Y también porque la Biblia nos exhorta continuamente, decíamos la semana pasada, nos exhorta continuamente a no dejarnos cautivar por este mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, miren que nadie, Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivo por medio de filosofías. Y luego dice, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Entonces, una de las cosas que el Señor nos advierte es un mandato, miren, es un mandato en el griego, nos está diciendo que esto es algo que tenemos que tomar seriamente, es algo que Dios quiere que hagamos, mirar el no ser cautivos por medio de filosofías ni vanas sutilezas de tradiciones de hombres que son conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Podemos ser cautivados. Justamente la Escritura dice que la serpiente antigua, que es Satanás, cautivó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y hasta el día de hoy la característica de la serpiente es esa, ¿no? Hay serpientes que mayormente dicen que lo que hacen es fijar su atención en la persona y como que los cautivan, los paraliza a la gente, ¿no?
Bueno, la Biblia habla de que podemos ser cautivados por filosofías y tradiciones de hombres. Entonces, dijimos claramente que la iglesia es columna y baluarte o columna y baluarte de la verdad. Dios ha dicho que la iglesia es quien tiene que proclamar la verdad de Dios, la verdad revelada en las Escrituras. Pero por otro lado, vimos la semana pasada que nos advierte la palabra de que habrán falsos maestros. Primera Timoteo capítulo 4 nos habla también de que habrá no solamente falsos maestros, sino que en 1 Timoteo 4 dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, es decir, de la doctrina de la palabra, de la verdad de la palabra, se van a apartar, y luego dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero, ¿cómo se transmite? ¿Cómo transmiten? Porque hay dos cosas, ¿no? Dice, hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo transmiten los espíritus el engaño y las doctrinas de demonios? Versículo 2 de la respuesta. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia y que empezarán a dar enseñanzas. O sea, el medio por el cual entra el engaño y la doctrina demoníaca no es por medio solo de alguna revelación sobrenatural, sino es básicamente por medio de personas. Eso es lo que dice el versículo 2, 3 en adelante. Dice que esto vendrá mediante la hipocresía de mentirosos, que van a dar mandamientos de hombres, prohibirán esto, prohibirán el otro, no hagas esto, no hagas el otro, aquello, etc. Entonces, lo que la Biblia nos confronta siempre es entre la verdad y la mentira. Juan capítulo 8, el padre de la mentira es Satanás. La iglesia no puede aceptar nada que no sea la verdad. Tiene que aceptar la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero en caso que me tardo, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Quién va a predicar la verdad? ¿Quiénes van a enseñar la verdad? No va a ser por medio de filosofías, no va a ser por medio de tradiciones de hombres, va a ser por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia del Señor se va a predicar la verdad. La mentira es de Satanás. Entonces la semana pasada hacíamos las preguntas siguientes. En los evangelios donde se habla del nacimiento de Jesús, porque los evangelios narran, especialmente Mateo y Lucas, como hemos leído hace un momento, narran acerca del nacimiento de Jesús. Los otros evangelios narran acerca de la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús. Los 4 evangelios están relacionados con la vida de Jesús. Sin embargo, ninguno de los evangelios, como por ejemplo Lucas o Mateo, que hablan específicamente del nacimiento de Jesús, ninguno de los dos habla ni de un mes ni de un día en especial en que haya nacido Jesús, y mucho menos que se le haya celebrado su cumpleaños. Si eso hubiera sido la voluntad de Dios, estaría allí. No habría ningún motivo para que no esté. Al Dios le gustan las fiestas, por si acaso. Si ha leído el Antiguo Testamento, el Señor mismo instituyó en día, mes, las fiestas que debían realizarse. La primera fiesta fue, por ejemplo, de la Pascua. Cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo, los llevó, entonces le dijo, primera fiesta, la Pascua. Y les indicó cómo debía celebrarse, todo, cómo debía hacerse la celebración. Y luego fue instituyendo otras fiestas, ¿no? La fiesta del Pentecostés, por ejemplo, que nosotros hemos leído en Hechos capítulo 1 y 2, nos habla de una de esas fiestas. No voy a hablar de eso, pero lo que quiero decirles es que a Dios le gustan las fiestas. O sea, no es que a Dios no le gustan las fiestas, a Él le gustan. Pero en el Nuevo Testamento Dios no ha puesto ninguna fiesta. O sea, ninguna fiesta como la hizo en el Antiguo Testamento. No hay día, no hay hora para que se celebre nada, absolutamente, en el Nuevo Testamento. Si Jesús hubiera querido que se celebrara algo acerca de Él, pues Él mismo lo hubiera dicho.
Y entonces sería un mandato. Lo único que mandó Jesús fue: a los que creen en mí, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Instituyó el bautismo. Y luego, en la misma noche que iba a ser apresado para ser muerto, para ser llevado a la cruz, el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Celebren mi muerte y partan el pan y el zumo de la vid. Entonces, no ordenó nada más, no hay ninguna otra ordenanza más del Señor Jesucristo. Si se les olvidó a los escritores de los evangelios, podemos ir a las cartas. Libro de los Hechos narran los 30 primeros años de la iglesia, de la vida de la iglesia. Es un relato histórico de la vida de la iglesia. En ninguna parte dice que los apóstoles enseñaron que se debía celebrar el nacimiento de Jesús, menos en el día 25 de diciembre, menos. O sea, no se dice nada acerca de celebración, de cerca del nacimiento de Jesús, mucho menos el día. Cuando los apóstoles escribieron todas las cartas del Nuevo Testamento, tampoco en ninguna parte, en ningún lugar escribieron algo como celebrar el nacimiento, ni tampoco, mucho menos, el día en que nació Jesús. Entonces, en ninguna parte de las Escrituras del Nuevo Testamento encontramos que se celebre. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los cristianos celebran el día de hoy el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Bíblicamente no es una fecha dada por el Señor. Si no es dado por el Señor, entonces es una gran mentira. Porque no podemos decir otra cosa. O es verdad o es mentira. Si no está en la palabra, no es verdad. Y si no es verdad, es mentira. Es una gran mentira. Ahora, la manera de comprobar eso es a través de la historia. La historia nos señala claramente, y eso sí es muy triste realmente, cuando uno conoce la verdad, muchas veces causa una profunda tristeza, porque uno muchas veces ha celebrado algo pensando que es la verdad. Y la tristeza es de ver de que la historia enseña que el origen de las naciones son Babel. Y el primer reino sobre la tierra, según Génesis capítulo 9, 10, 11, el primer reino sobre la tierra fue de un hombre llamado Nimrod en la Biblia. Él fue el que instituyó el primer reino sobre la tierra. Pero también fue el iniciador del ocultismo, de la astrología, el primer idólatra sobre la tierra. Nimrod significa en el hebreo rebelde. Y la Biblia dice que era poderoso rebelde delante de Dios. La construcción de Babel, según los arqueólogos, era un sigurat, era un lugar de adoración de los antiguos babilonios. La cultura más antigua, según lo señala la Escritura. Y que después de Babel, cuando el Señor los hace confundir sus lenguas, se reparten y se forman las naciones. Pero, ¿qué llevaron de Babel todas las naciones? El pensamiento babilónico. ¿Y qué era el pensamiento babilónico? Era la idolatría, el ocultismo, la adoración. En las leyendas babilónicas, si uno puede entrar a investigar las leyendas babilónicas, la primera leyenda babilónica es que la adoración que ellos tenían era el sol. Y que luego las demás culturas en la historia le pusieron diferentes nombres al dios sol. Ahora, ¿por qué adoraron al sol? Porque ellos se dedicaron en parte de su diríamos, búsqueda por un Dios que no tenían, que era el Dios verdadero, a quien ellos habían rechazado, porque acuérdense que los descendientes de Noé, que son Cam, Sem y Jafet, son los sobrevivientes al diluvio. Ellos sabían por qué Dios había traído un juicio sobre la tierra, trayendo la muerte a toda la humanidad. Ellos sabían eso. Sin embargo, se rebelaron contra el Señor e iniciaron la idolatría. Y en esa idolatría, entonces buscaron adoración a los astros. La astrología, y ustedes cuando, por ejemplo, leen las cartas de Daniel, o el libro de Daniel, ¿quiénes rodeaban o quiénes eran los ministros de Nabucodonosor? Dice, brujos, hechiceros, eso, astrólogos. Eso era su cuerpo ministerial de Nabucodonosor. Porque eso es el origen de Babilonia.
Babilonia es mencionada hasta el final en el libro de Apocalipsis, donde el Señor la va a juzgar plenamente. Babilonia es un espíritu religioso. Babilonia representa un espíritu no solo religioso, sino un espíritu también de comercio y un espíritu mundial, no solo de comercio y de religiosidad, sino también un espíritu que ha permeado desde la antigüedad a todas las naciones, porque de allí salieron todas las naciones. Por eso es que encontramos en diferentes culturas la adoración al sol. Ahora, ¿cómo se inicia la adoración al sol? A través de la astrología. Ellos empiezan a observar los astros y empiezan a darle una interpretación al movimiento de los astros. Ellos ven que el sol, en un punto distante, el más distante en que recorre el sol, ellos dicen que el sol muere. Le dan una interpretación, el sol muere. En la parte más distante, eso se conoce, y usted puede entrar al diccionario, cualquier diccionario, y buscar la palabra solsticio, y la palabra solsticio significa eso, ¿no? Significa que la persona lo que ha hecho es una investigación, le da una interpretación al movimiento del sol. En ese movimiento del sol, en la parte más extrema del sol, ellos lo interpretaron como la muerte del sol. Y lo curioso es que, según el sistema para ellos de numeración o de calendario, fecharon eso como el 22 de diciembre. Pero luego dicen que una vez que el sol llega a su punto más extremo y retorna, le dieron una interpretación. La interpretación astrológica es de que el sol empieza a renacer y vive nuevamente el 25 de diciembre. Como idólatras le dieron esa fecha como el cumpleaños del dios sol. Todas las culturas, los egipcios, las culturas más antiguas, encontramos con otro nombre, por supuesto, la adoración al sol en esa fecha. Igualmente para nosotros, en el Perú, sabemos que la cultura incaica habla que el inicio del imperio incaico fue por mandato del dios sol. Y la adoración al sol fue, desde el principio, cómo se inició la cultura del Perú. Pero eso lo podemos ver en todas las naciones. Cuando Jesús nace, está el Imperio Romano, y en Roma, entonces es cuando se celebraba, igual, ustedes saben que en el tiempo de Jesús, Roma fue un imperio que absorbió otras culturas, la cultura griega, la cultura egipcia, todas las grandes culturas fueron absorbidas y también su idolatría. Y ellos ya tenían su día de celebración a su dios, que era el sol, para ellos Saturno, se conocía como la fiesta de Saturnalia entre los romanos en el tiempo de Jesús. Y de esa manera, entonces, es que se conoce en la historia la fiesta que se celebraba al dios sol. Era la fiesta más inmoral que había en el Imperio Romano, llena de borracheras, porque era una adoración a su dios. Y el idólatra siempre termina como ahora, va a una procesión y termina en borrachera. Si es en provincia, las chicas terminan en cinta. Y no le digo eso porque a mí me parece, yo tengo artículos donde he leído del comercio, donde dice que después de toda fiesta patronal en el interior del país, las adolescentes quedan en cinta. Y si gusta les puedo pasar esos correos que tengo del comercio. Entonces esto es una cosa real, siempre termina en orgía, termina en libertinaje sexual, en borracheras, igual que la antigua pagana de Roma. La historia relata que Constantino, uno de los emperadores romanos, tuvo una visión, entre comillas, de una cruz y finalmente se convirtió al cristianismo, entre comillas, se bautizó, hizo bautizar a todo su ejército y declaró a su imperio cristiano. Y de esa manera, entonces, la iglesia apóstata de ese momento, han leído, supongo, Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde se habla de la iglesia. El Señor reprende a la iglesia y ya le habla de una apostasía que va a venir sobre la iglesia. Hay una iglesia apóstata. Y esa, por supuesto, esa iglesia apóstata se coalude con el imperio romano y finalmente se hace un sincretismo religioso. Es decir,
se mezcle el paganismo con el cristianismo. Los falsos maestros de la iglesia apóstata dicen, bueno, nuestro Dios también nació en diciembre. Así que celebremos juntos el 25 como el cumpleaños. Ya ustedes lo celebran a su Dios, celebremos también al Dios del cristianismo, a Jesucristo. Y de ahí empieza en la historia de la iglesia está eso. Eran el primer obispo de Roma, que según la creencia católica era el lugar donde Pedro había fundado la iglesia, o de donde él regía a todas las iglesias del mundo en ese momento. Entonces todo lo que se decía en Roma, o el obispo de Roma, eso se constituía en una enseñanza para la iglesia. Y se le ocurrió, ¿verdad?, a un obispo de la iglesia de Roma, que era la autoridad máxima, hasta hoy día, el obispo mayor es el Papa en Roma. Entonces, en ese tiempo el obispo gobernaba había ya una jerarquía católica y eso hacía que ellos gobernaran las demás iglesias en el mundo. Entonces, cuando él dijo, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús el 25 de diciembre, por el año 325, 30, 35, fueron los años en que se fue instituyendo oficialmente en la Iglesia Católica, hasta el día de hoy. Esta es la manera como se llegó al cumpleaños de Jesús. Nunca fue nada bíblico, pero sí una gran mentira. Es una gran mentira. Entonces, la confirmación de que esto no es de Dios es cómo se celebra la Navidad. No necesito explicarles a ustedes, porque ustedes mismos han participado de esto, ¿verdad? Es un espíritu en que, entre comillas, todos se hacen buenos, ¿no? 11 meses rajan, quiebran a la gente, la maldicen, le usurpan lo que quieren, pero una vez que llega diciembre, todos son buenitos. Perdóname, hermano, todas las cosas que te hice durante el año. A su hermano, a su amigo, a su enemigo, todos se vuelven pacíficos. Pasa Navidad, otra vez vuelven a las mismas rajaderas, a las mismas maldiciones, a usurparle a la gente todo lo que puedan. Es un espíritu, efectivamente. Es un espíritu de engaño. Y la gente se envuelve en eso. Y no hay, en la Navidad que se celebra en el día de hoy, no hay ninguna cosa que realmente glorifique a Dios en su verdadero propósito, como vamos a ver ahorita en María. No solo es María, Elizabeth, los Reyes Magos, también están aquí en el mismo Evangelio de Lucas, también se habla acerca de Simeón, acerca de Ana, se habla de diferentes personajes, los pastores que reciben el anunciamiento también del nacimiento de Jesús. Todos ellos nos revelan la verdadera actitud frente al evento más extraordinario que el diablo lo convirtió en una fiesta pagana. Y ustedes pueden, repito, analizar eso, hermanos, porque ustedes y yo vivimos en un ambiente en que se celebra, todo es comercio. Nosotros nos impactan porque el comerciante usa todo lo que es la publicidad, ¿verdad? Y a través de la publicidad nos bombardean, crean imágenes, sueños humanos, sueños engañosos. Las novelas son sueños engañosos. Y la gente termina haciendo lo que dicen las novelas, ¿no? Haciendo lo que las novelas dicen. Entonces, tenemos que entender de que ese es el espíritu que está operando y no dejarnos influenciar por eso. Porque o es la verdad o es la mentira. Si es verdad, entonces rechazo la mentira. ¿Cómo recibieron el anunciamiento de Jesús? La primera mujer que se menciona aquí en la Biblia, que en el pasaje que hemos leído, es María. Noten las características del que discierne una revelación en contraste de lo que sería solamente una celebración. El espíritu. Recuerden de que cuando leemos las Escrituras,
tenemos que ver el espíritu de las Escrituras. Ahora miren el espíritu de las Escrituras. ¿A quién se acerca Dios para revelarle algo? ¿A uno que está celebrando así su vida mundana, haciendo cosas mundanas? Miren quién es. Verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Primera cosa que hace Dios para anunciar el evento más extraordinario de la historia. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de que Jesús vendría. Lo mencionaron en su primera y su segunda venida. Yo he estudiado todos los libros proféticos, todos los del Antiguo Testamento, uno por uno. Y cada profeta anunciaba que el Mesías vendría, que el Mesías vendría, que el Mesías vendría. Cuando leemos este pasaje está hablando que ese anunciamiento, hecho por siglos proféticamente, no solo en los profetas, sino en Génesis 3:15. Porque cuando el hombre pecó, Dios le dijo a nuestros primeros padres, en Génesis 3:15, le prometió un Salvador. El hombre había pecado, nuestros primeros padres habían pecado, y el Señor le hizo la promesa en relación a que Él le enviaría un Salvador. Pondré enemistad, 3:15, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta enemistad entre tú, si ustedes miran el contexto de los versículos, Dios le está hablando a Satanás. Y le está diciendo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él, el que venga de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A partir de esa declaración, el diablo quiso destruir completamente la descendencia humana. ¿Por qué? Porque a través de la mujer, Dios le prometió que iba a traer un Salvador. Y por eso es que Satanás, a través de los siglos, trató de impedir ese nacimiento. Hasta con Herodes trató de impedir la vida de Jesús. Satanás sabía que Jesús vendría por una mujer. Luego los profetas ya hablaron cómo sería eso. Isaías dijo, será una virgen. Será Emmanuel, Dios con nosotros. Los profetas empezaron a especificar de parte de Dios cómo sería este nacimiento. ¿Y quién sería el Mesías? Pero vemos aquí de que la revelación viene a una mujer que está comprometida. Primero, es de una ciudad llamada Nazaret. Miren cómo Dios actúa. ¿Sabe qué decía la gente de Nazaret? En Juan 1:46 dice que ellos decían, ¿qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ese es el concepto que tenía la gente en los tiempos de Jesús, en los tiempos que nació Jesús. ¿De Nazaret puede? Es como decir, oye, ¿puede salir algo bueno de la Victoria? ¿De ese distrito puede salir algo bueno? Está maleado hasta el... ¿Puede salir? O como decir, no, ¿puede salir algo bueno ahí de la sierra? Ahí? ¿Puede salir algo bueno? Pues hay gente que habla así, en forma despectiva. La gente en el tiempo que nació Jesús decía lo mismo, ¿puede salir algo bueno? Y miren lo que hace Dios. Escoge a una mujer de un pueblo insignificante, despreciado por la gente, para de allí, en ese pueblo pequeño, insignificante y despreciado, dar la revelación más grande que por siglos se había esperado, el nacimiento de Jesús. Otra cosa que Dios hace es que este anunciamiento viene sobrenaturalmente. Y ahí nos da un principio ya. Toda revelación, o sea, para que tú entiendas que si no es Navidad, tienes que tener una revelación de Dios en tu espíritu. Si no, vas a luchar contra esto. Porque lo vas a analizar bajo tus propios pensamientos. Y la Biblia dice, o el Señor dice, que tiene que ser por revelación. Es decir, Dios tiene que alumbrar tu entendimiento, pero tú tienes que
querer saber la verdad. Si no quieres saber la verdad, entonces seguirás en las tinieblas y no va a haber ninguna revelación. Vamos a ver que en las características de María, ella era una mujer dispuesta a recibir revelaciones de Dios. Y por eso viene el ángel de parte del Señor. La otra cosa es que se dice que ella estaba comprometida. En los tiempos bíblicos, cuando una mujer estaba comprometida, legalmente ya estaba casada. No es como ahora, ¿no? Hoy día se hace un compromiso y si por ahí pasa algo, simplemente el compromiso se termina. En tiempos bíblicos se podía terminar, pero eso era divorcio. En el compromiso, la chica estaba en la casa de los padres hasta que llegara el día de la boda. Legalmente estaban casados, según la ley de Dios. Por eso es que si había una infidelidad en alguno de los contrayentes, automáticamente la ley los juzgaba. Y miren cómo los juzgaba. Deuteronomio capítulo 26. ¿Cómo juzgaba la ley a dos personas que se habían comprometido? 22, que se habían comprometido en casamiento. La chica estaba en su casa, el chico también, pero ya legalmente eran casados según la ley. Solo estaban esperando el tiempo para la boda. Capítulo 22, en el versículo 23, miren lo que dice. Capítulo 22 de Deuteronomio, versículos 23 y 24. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos, a la virgen comprometida y el hombre que se acostó con ella, llevarán a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta que mueran. Versículo 25. No, perdón, 24, ¿no? Esos son los dos versículos. Lo llevarán los dos hasta la puerta y lo apedrearán hasta que mueran. Porque era considerado adulterio. Por eso decía que en la ley legítimamente estaban casados en el momento del compromiso. Si no, no se aplicaría la ley de esa manera. Se considera como si estuvieran casados. Dios escoge una persona así. Estaba especificado en el profeta Isaías que iba a ser una virgen. Ahora, otra característica es que ella es descendiente de David, igual que José. Ambos son descendientes de David. Algo que tenía que cumplirse en la profecía acerca del Señor que vendría, el Mesías que vendría, es que serían descendientes de David. Aquí se está cumpliendo eso conforme la profecía. Y dice el verso 28 que entrando el ángel, vamos a seguir analizando acerca de María, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Tres cosas que el ángel reconoce como características acerca de María. ¿Cuáles son estas tres características? Muy favorecida. La gracia de Dios está contigo. Dios te ha favorecido. Dios te ha otorgado su favor, te ha otorgado su favor. En segundo lugar, el Señor está contigo. ¿Era una impía? ¿Era una pagana? No, el Señor está contigo. La presencia de Dios estaba en esa mujer. Era una mujer temerosa de Dios. La revelación no viene a los distraídos. La revelación de Dios, las promesas de Dios, no vienen para quienes están distraídos, sino para aquellos que están buscando al Señor y están con el Señor. Aquí dice el Señor está contigo. Y luego le dice, bendita eres tú entre las mujeres. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendita. Y hemos estudiado lo que la palabra bendición, bendito, bienaventuranza significa en la Biblia. Es supremamente dichosa eres tú por estar con el Señor y haber sido escogida por el Señor. Tres características de María. Otra característica, versículo 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería esta. ¿Cuál fue la reacción de María cuando solo escuchó la salutación angelical? Dice que se turbó. No dice que se turbó por el ángel. Noten bien la escritura.
Ella se turbó mucho por estas palabras, no se turbó por el ángel, se turbó por las palabras del ángel. Y esto también es sumamente aleccionador para nosotros, porque entonces nos habla acerca de la reacción de María, y esta reacción fue una reacción de temor, una reacción de asombro por las palabras del ángel. Yo me pregunto, cuando se celebra la Navidad hoy en día, aún en los cristianos, es una fiesta, sí que se la están celebrando los creyentes, es una fiesta de temor, es una fiesta de asombro por lo que Dios ha concedido a la tierra, recordando lo que Dios concedió a la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, no hay temor. La gente está ocupada en muchas cosas, pero temor de Dios, yo no he visto en ninguna parte de los que celebran, aún a los creyentes que celebran la Navidad. No lo he visto. Ni temor, ni tampoco asombro por lo que supone se está celebrando. No hay nada que esté dirigido directamente al Señor. Luego, el ángel se da cuenta y le dice en el verso 30, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Es la gracia de Dios quien escoge a María para ser la madre humana de nuestro Señor Jesucristo. El ángel le explica y le dice, vas a concebir, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, dice que Jesús significa el que salvará al pueblo de sus pecados. Vas a tener un hijo, y este hijo va a ser quien va a salvar al pueblo de sus pecados. Ese es el anunciamiento angelical. Le dice que el ser que va a nacer a través de ella, que va a ser concebido a través de ella, se llamará Jesús, será el Salvador. El énfasis del ángel, la primera cosa que va a decir de Jesús es su misión a esta tierra, ser nuestro Salvador. Mi pregunta es, cuando se celebra la Navidad, ¿la gente está pensando en Cristo como Salvador o está pensando en el niñito indefenso? ¿En qué está pensando la gente cuando celebra la Navidad? Aquí el ángel dice que lo que tendrían que pensar es que Jesús es el Salvador del pueblo de sus pecados. O sea que todo el mundo debería estar ahí, no sé, pues haciendo una vigilia, un ayuno, y dice, Señor, soy pecador, tú me has salvado, has venido para salvarme. Todavía no me he convertido, Señor, quiero saber quién eres tú, quiero ser salvo de mis pecados. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, y está hablando de los que lloran por su pecado. Eso tendría que ser el meollo y el centro de la celebración. Y el verso 32 va a describir la procedencia de este Salvador. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Hablando de que no es un ser humano, no es un gran maestro, no es un gran gurú, es Dios mismo, es la persona de Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Se habla de su reino, versículo 33, su reino será o es sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Otra vez, verso 34, ¿cuál es la reacción de María? Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Acuérdense que ella estaba desposada, comprometida con un varón que se llamaba José. No estaban casados, pero no estaban viviendo como marido y mujer hasta que se celebrara la boda. Y su pregunta era lógica, su pregunta no es una pregunta de incredulidad. Miren bien la pregunta, dice, ¿cómo será esto? Yo le digo, hermano, usted va a viajar. ¿Ya? Vamos a suponer, yo le digo al hermano, usted va a viajar. Y de repente el hermano dice, pero ¿y dónde voy a viajar? ¿Cómo voy a viajar? Eso es lo que está haciendo María. María no está cuestionando lo que el ángel le ha dicho. Le está preguntando, ¿y cómo va a ser? Con eso implícitamente está creyendo.
Si no, no preguntaría. Preguntaría de otra manera, como Zacarías. Dame una prueba si eso es verdad. Y el ángel le dijo, mudo vas a quedar por incrédulo. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Cuando el ángel vino y le dijo, van a nacer un hijo de tu mujer que es estéril, y aunque son ancianos, van a nacer un hijo, van a concebir. Y él le dijo, dame una prueba de que eso es verdad. Y el ángel, ¡pah!, mudo. Cuando nazca el hijo, recién vas a poder hablar. Y así fue. Cuando nació su hijo, recién empezó a poder hablar. Por su incredulidad se quedó mudo. Pero miren lo que dice de María en el verso 46, en el mismo capítulo 1, versículo 46. 45, cuando Elizabeth es visitada por María y Elizabeth ve a María y le dice, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué dice de María? Que María creyó. Entonces, eso afirma lo que estamos viendo en el versículo 34, cuando dice que María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? O sea, creyó realmente, sí creyó en lo que el ángel le dijo. Solo quería saber cómo era, porque en ese tiempo no había inseminación artificial, pues, ¿no? Hoy día sí podríamos decir que una virgen puede dar a luz, ¿no? Le inyectan a su óvulo un espermatozoide humano y siendo virgen, sin haber estado con ningún hombre, puede quedar encinta embarazada. Pero estamos hablando de 2000 años atrás. No había nadie podía haber quedado virgen si no fuera a través de una relación sexual. Entonces María preguntó, ¿cómo va a ser eso? No es incredulidad, sí es, diríamos, una petición sincera. Quería saber cómo sería lo que el Señor había designado para ella. Lo cual entonces nos habla de María como una mujer de fe. Ella creyó en el nacimiento de Jesús, en el anunciamiento y que Dios le estaba escogiendo para eso. Porque ya toda mujer judía escuchaba que el Salvador vendría a través de una mujer. Entonces la esperanza de toda mujer judía, desde Génesis 3:15, desde nuestros primeros padres, era, ¿seré yo la madre del Salvador? Y por eso es que cuando una mujer en Israel era estéril, era la peor estigma que una mujer podía tener. No solamente porque no podía tener descendencia con su esposo, sino porque principalmente no había esperanza para ella que ella pudiera ser la madre del Mesías. Y eso era lo que le entristecía más a una mujer en realidad en Israel, porque creían en esa promesa. Y ya ustedes saben, cuando la mujer cree realmente, se entrega totalmente. Cuando el hombre cree, primero da un paso aquí, después retrocede. Parece Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson. Adelante, para atrás. Adelante. Pero las mujeres no. Cuando las mujeres creen con todo su corazón. Y la Biblia dice entonces que María estaba realmente convencida de lo que el ángel le había dicho. Y él le da una explicación. Le habla que lo que va a venir sobre ella es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Que la concepción es una concepción divina. No hay una acción humana, no hay una intervención humana. José va a ser no el padre biológico. José va a ser simplemente el padre humano que Dios le va a dar, pero el padre realmente, el que lo había engendrado era el Espíritu Santo. Y luego pareciera algo fuera de escena el versículo 36, porque el versículo 36, después de hablarle cómo va a ser la concepción sobrenaturalmente, en el versículo 36 le dice, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el 6º mes para ella de embarazo, la que llamaban estéril. Y verso 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Por qué le habla de Elizabeth? Porque el ángel quiere que María sepa que ya ha habido una acción sobrenatural. Ella le ha preguntado, ¿cómo voy a quedar encinta? Bueno, igual que tu prima o tu pariente Elizabeth. Ya es anciana, era estéril, sin embargo, el Señor dice, yo he hecho que ella quede encinta. Así como he hecho que ella quede encinta por un milagro sobrenatural, tú también sobrenaturalmente vas a quedar encinta.
Dios quiere reafirmar a través del ángel la fe de María. Y por eso en el 37 le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Cuál es la reacción? La reacción de María. La reacción de María en el verso 38 es, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cuando el ángel escuchó eso, dijo, cumplí mi trabajo, esta mujer creyó, me voy, y se fue. Pero yo quiero que por un momento, hermano, usted piense en las implicancias de esta decisión de María. Como nosotros en el día de hoy, ¿qué implicancia tiene para nosotros el nacimiento de Jesús? Sabemos que María era una mujer comprometida con un hombre, que era José. Cuando ella dice, aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿qué implicaciones tenía para María eso? Piensen un poquito. Los que son hombres piensen que son mujeres. Las mujeres piensan que son mujeres embarazadas o que van a quedar embarazadas. Ya se está preparando la boda y de pronto usted queda encinta. Es una sociedad hace 2000 años. La ley era que si una mujer quedaba encinta estando comprometida, moría pedrada. ¿Entiende las implicaciones de esas palabras de María? Nosotros las leemos en la Biblia, pero detrás de esas palabras hay todo un bagaje de emociones, de pensamientos, de decisiones difíciles que María tiene que enfrentar. Tendría que enfrentar a su propia familia en una cultura donde eso no era lo común, castigado por la ley. ¿Y qué del novio? ¿Qué le iba a decir al novio? ¿Sabe qué? Estoy embarazada. Y él diría, pero si no estoy contigo. Es del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si a una pareja aquí, su chica le diría eso, y están comprometidos para casarse y le diga, ¿sabes qué? Ya estoy embarazada. ¿Qué? Pero nosotros no hemos tenido sexo. Ah, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y eso pasaría, nos reiríamos. Nos reiríamos de cólera, de dolor, de cualquier cosa, pero nos reiríamos. Pero eso fue lo que tuvo que decirle María a José. Estoy encinta, estoy embarazada. Las implicancias emocionales, sociales que María tuvo que enfrentar fueron sumamente difíciles para la vida de María. Esto quiere decir que cuando uno acepta la revelación de Dios, el nacimiento de Jesús, en este caso, en forma específica, nos va a confrontar siempre con decisiones que nosotros tenemos que tomar y que no van a ser fáciles para nosotros. No es fácil para mí explicarle a la gente por qué no celebro la Navidad. No es fácil. La gente se ríe. Me miran y se ríen. Bueno, felizmente solo se ríen, ¿no? Peor sería que me apedreen, ¿no? María pasó la posibilidad de que eso podría suceder con su vida, con sus padres, con su familia, con su novio, con la cual él ya se había comprometido. ¿Se acuerdan que hay una parte en los evangelios cuando Jesús está hablando y le dicen, ¿tú eres hijo de fornicación? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por eso, por lo que estamos viendo ahorita. Había gente en Nazaret que aun cuando Jesús ya estaba en su ministerio público, recordó este evento y dijo, Jesús es hijo de fornicación. Humanamente, mirándolo, parecía que sí, pero era la forma sobrenatural en que Dios había intervenido para que Jesús naciera.
Entonces, cuando hablamos de creerle a Dios en algo, nunca vamos a estar eximidos de que eso signifique para nosotros una confrontación de la verdad y de la decisión que tomamos en relación a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No es fácil eso, hermano. ¿O le es fácil para usted decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy para servirte, haz lo que quieras, Señor, te voy a servir en lo que quieras? No es fácil. Yo tuve que hacerlo eso a los 20 años de edad, cuando me convertí a Cristo. Tuve que decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieres. Hasta aquí yo tuve mis planes, tuve mis sueños, tengo mis anhelos. Soy el hijo mayor de 10 hermanos. Eso implicaba que yo tenía que renunciar a muchas cosas, como María tuvo que renunciar y enfrentar. Hágase conforme a tu palabra. Cuando celebramos la Navidad, podemos decir, Señor, hágase conforme a tu palabra. ¿Es eso la palabra de Dios? Evidentemente, para nosotros es una confrontación muy fuerte de 2000 años de tradición. María tuvo que ser confrontada con eso y nos habla entonces de una actitud. Y la actitud de María fue estar dispuesta a todo para que se haga conforme a la palabra de Dios. Por eso decía que no es fácil despojarnos de una fiesta así. No es fácil hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, pero es lo que el Señor nos manda hacer. Y si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Ahora, la decisión siempre es nuestra. Por eso es que les he mencionado que Jesús continuamente habló del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene 3 elementos para que haya un verdadero arrepentimiento, según lo que Jesús enseñó. Primero es percibir que hay cosas que la palabra cuestiona nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida. Ahí empieza Dios a trabajar para el arrepentimiento. Dios te hace ver una verdad y te confronta con tu propio pensamiento, el pensamiento que tú has tenido, el estilo de vida que tú has tenido. Luego el Señor te insta en base a la verdad a que tú deseches ese pensamiento tomando la decisión de desecharlo. Dios te confronta con tu pensamiento y su palabra, la verdad. Y luego te llama a una decisión, a que tú tomes una decisión, que deseches tus pensamientos y tomes los pensamientos de Dios, la verdad de Dios. Y en tercer lugar, ese Señor te dice, ve y hazlo. Ahora conforme a mi palabra, ve y hazlo. Es la acción. Y eso es el arrepentimiento. Tú estás caminando en esta manera y cuando te arrepientes, Dios te confronta, entonces toma la decisión de ir en el sentido de la palabra de Dios. No es fácil. Por eso es que muchos discípulos, la Biblia dice que se fueron, dejaron a Jesús. Y cuando yo prediqué por primera vez esto en la iglesia, hace 23 años, se fue mucha gente de la iglesia que yo ministraba. ¿Y sabe cuál fue la gente que se fue? La que más tenía dinero. Y ustedes saben que en una iglesia, la gente que tiene más dinero, si ama al Señor, bueno, dan sus ofrendas para sostener la obra. Y fue gente que era comerciante porque ellos vivían y en la iglesia que yo tenía al rey de la papa, al rey de los choclos, al rey de todos eran reyes ahí en mi iglesia. O sea, eran los mayoristas de ahí de la parada. O sea, el rey de la papa, el rey de los tomates, el rey de los choclos. ¿No? Era gente que movía mucho dinero. O sea,
A mí cuando me mandaron a la Victoria, dijeron, esa iglesia chiquitita, no. Y después cuando se enteraron que yo me iba a Israel, me iba a otros países, recién empezaron a mirar. Es que lo que pasó en la gente, lo que dijo de Nazaret, ¿no? Que puede salir algo bueno de ahí. Pensaban que esa iglesia, en un barrio quizás pobre, sencillo, pero era gente muy generosa en las cosas de Dios. Bastaba que yo dijera, hermano, vamos a hacer una actividad X. Y ahí estaban los choclos, las papas, todo. Por costales llegaban a la iglesia. Todos los reyes de la papa, el choclo, y ahí estaban, para apoyar los eventos. Entonces, evidentemente, el Señor quiere que nosotros, cuando tomamos una decisión, tiene que ver con un arrepentimiento, un cambio en nuestra manera de pensar. Eso es el reino. Es cambio de tu estilo de vida. No es solamente tener una información en tu cabeza. La información también la tiene la gente. Pero el arrepentimiento es que tú cambias tu estilo de vida por el estilo de la palabra. María creyó y por eso dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que el Señor simplemente nos pide. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero es el camino del reino. Es el camino que el Señor nos pide. Es el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Los versículos en adelante, voy a tocarlos brevemente. El versículo 46 dice, por ejemplo, que María empezó a profetizar, porque eso es una profecía, todo lo que está ahí del versículo 46 al versículo 55, son palabras proféticas. Él empieza a profetizar y dice, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién es el Salvador de María? Jesús. Ella dice, Él es mi Salvador. No es como muchos han enseñado falsos maestros en el día de hoy, que ella es la corredentora con Cristo, es decir, que ella también redime. Es más, ella redime primero que Cristo, salva primero que Cristo y es la intercesora delante de Cristo. Ella dice, Él es mi Salvador. Esa es la revelación que ella tuvo de Jesús. Y habló de cómo no solo su alma, no solo sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad engrandecieron al Señor por esa revelación, sino también su espíritu se regocijó en el Señor. Y luego menciona la manera en que Dios ve su vida. Dice, porque ha mirado la humilde condición de esta tu sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso, el Santo es su nombre. Y empieza a exaltar y adorar al Señor. Eso es lo que trae la revelación de Jesús como Salvador. Adoración, alabanza en nuestro espíritu. Y si es con nuestra alma, también con toda nuestra alma. No es otra cosa. No es cena, no es pavo, no es regalos, no es adornos, no es árboles, no es nada de eso, hermanos. Yo creo que lo que el Señor está esperando es que hagamos un culto en nuestro hogar, que abramos la Biblia y reconozcamos primero que somos pecadores y que Cristo nos salvó de nuestros pecados. Y le demos gracias al Señor por esa verdad. Y luego salgamos a proclamar esa verdad, porque el significado que la gente le ha dado es totalmente distinto y diferente. Y entonces podremos decir como María, aquí tienes el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué actitudes y acciones debemos tener ante una celebración sin el significado que Dios le ha dado en su palabra? ¿Qué actitudes debemos tener? Creo que María nos ha mostrado las actitudes que debemos tener. Estas son las actitudes que el Señor espera de nuestra vida.
que realmente el centro de sea la verdad y que el centro de esa verdad, de lo que significó el nacimiento de Jesús, es que Él es el Salvador de todos nuestros pecados. Si no, no tiene sentido que nosotros estemos aquí. Si seguimos en nuestros delitos y pecados, entonces el nacimiento de Jesús no ha tenido significado para nosotros tampoco. Y por eso es fácil desviarse de esto. Y el Señor nos ayude entonces a que nos centremos, no podemos separarnos en un sentido de recordar el nacimiento de Jesús, podemos recordarlo, pero recordemos su significado verdadero. Y si recordamos su significado verdadero, entonces podremos tener una actitud correcta delante del Señor. Podremos realmente decir, hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. Y eso redundará en nuestra vida espiritual y también nos llevará a poder proclamar el mensaje del Señor, hablar a otros del verdadero significado de la Navidad. Que el Señor nos ayude, pero tomemos esa decisión, porque de otra manera no se podrá hacer conforme a la palabra de Dios.